Hoy en Noches de Census, Cumplimiento Normativo Aduanero 2021. Presenta Antonio Aranda. Invitada especial, doctora Gloria Estrada Antón. Hoy en Noches de Census, Cumplimiento Normativo Aduanero 2021. Presenta Antonio Aranda. Invitada especial, doctora Gloria Estrada Antón. Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales, amigos de Census Capacitación? Un programa más de Noches de Census, sean bienvenidos. Y el día de hoy tenemos el tema de cumplimiento normativo aduanero 2021 y para esto hemos invitado a la doctora Gloria Rocío Estrada Antón que nos hable un poco sobre este tema. Pero bien, y como siempre, antes de iniciar esta transmisión con nuestro invitado, vamos a las notas del día. Adelante. Bien, entre unas de las notas que da el periódico Financiero mencionan que la guerra contra el narco fracasó y se requiere una nueva estrategia. Esto el gobierno de Biden de Estados Unidos de Norteamérica mencionándoselo al gobierno mexicano. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a los funcionarios mexicanos que los aspectos claves de la lucha de los dos países contra el narcotráfico no está funcionando y que Estados Unidos está abierto a seguir nuevas estrategias juntos y según con personas que se familiaricen para atacar este o esta problemática. Pese a término de contratos, Fitch Ratings seguirá calificando a Pemex. El martes se dio a conocer que a partir del 4 de marzo la agencia calificadora ya no prestará sus servicios de calificación de valores a la empresa productiva del Estado. Sin embargo, continuará con la cobertura como parte del servicio que ofrecen los inversionistas. El Bitcoin no se da por vencido, rebasa nuevamente los $50,000. Recordar que últimamente esta criptomoneda ha tenido una caída y subidas verdaderamente desbalanceadas. Menciona aquí el periódico que el Bitcoin se recuperó por encima de los $50,000, superando el nivel psicológico clave a medio que regresa el impulso alcista después de la venta masiva de la semana pasada. El token digital subió 8% para negociarse alrededor de $51,500 al principio de las negociaciones en Estados Unidos, alcanzando el nivel más alto en una semana. General Motors extenderá paro en San Luis Potosí hasta finales de marzo. La automotriz General Motors reportó que derivado de la escasez global de semiconductores que afectó la producción de autos en el mundo, decidió extender hasta finales de marzo su paro técnico de labores en su planta de San Luis Potosí. En un comunicado, la empresa dijo que esto se suma a la decisión de la firma de extender también el cierre en sus plantas de Kansas en Estados Unidos y Ontario en Canadá. Pero ahí será hasta mediados del mes de abril. En Brasil, la planta también entrará en paro técnico durante abril y mayo. General Motors continuará aprovechando todos los semiconductores disponibles para construir y enviar los productos más demandados por los clientes, en este caso las pick-up y las sub grandes.
Falta de ventilación en el metro lo hace un punto rojo de COVID-19. El periódico El Universal menciona que la falta de ventilación que existe en el sistema de transporte colectivo metro lo hace un punto rojo para contagiarse de COVID-19. Señalaron investigadores que realizaron mediciones de dióxido de carbono en las instalaciones de este. Julio Soto, asesor para reducir el riesgo de contagios por el patógeno, y José Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Colorado, determinaron lo anterior al detectar que el 3.52% del aire que se respira en los vagones de transporte ya fue inhalado por algunas más, lo que contribuye al contagio del virus. Bien, pues en otra noticia, la reforma a la ley eléctrica detiene el desarrollo. Esto lo dicen expertos de la iniciativa privada. Las reformas de la ley de la industria eléctrica, aprobadas el martes por el Senado, frenan el desarrollo sostenible económico y de medio ambiente de México, coincidieron expertos y representantes del sector privado, y destacaron que el país queda afectado a nivel global porque pierde atractivo para la inversión en cambiar las reglas de operación de las empresas de energía renovable. Es un caso poco común donde había una mejor opción económica, que también es la mejor opción para el medio ambiente, y fue una oportunidad de desarrollo sostenible que se destruyó, dijo Fernanda Ballesteros, coordinadora del programa de regulación de México Evalúa. Por último, ¿qué factores pueden ayudar o en su caso hundir a la economía mexicana? Esto en opinión de Bancico. Primero, pues y obviamente la pandemia. Si la pandemia logra controlarse, seguramente tendremos una economía mucho más fluida. Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es una parte esencial en los cumplimientos de los contratos de ambas naciones, que también pueden figurar en una caída o descatar las economías. Las elecciones intermedias en junio, sin lugar a dudas, juegan un papel estelar en el caso de México para determinar si pudiera ser que en este caso el Congreso quedara en la gran mayoría del partido que hoy está en el Ejecutivo, o se pudiera buscar o alternar un tipo de cambio, lo cual pues de una u otra manera contribuyen a destacar o no la economía mexicana. Bien, pues hasta aquí las notas del día y regresamos con nuestra invitada, la doctora Gloria Rocío Estrada Antón, con el tema de cumplimiento normativo aduanero 2021. Regresamos. Bien, hoy tenemos de invitada, de lujo podría decirlo yo, con un tema que pocas veces abordamos en este programa. Casi la gran mayoría es de índole únicamente fiscal, personas físicas, morales, etc. Sin embargo, la parte aduanera que nos han estado mencionando, muchas personas que bien pues tienen relación con este tema. Y para esto hemos invitado a la doctora Gloria Rocío Estrada Antón, de la cual voy a leer un poco de su currícula. Es doctora en Derecho, tiene una maestría en Derecho del Comercio Internacional, tiene una licenciatura en Derecho, también es licenciada en Relaciones Comerciales Internacionales y también está en proceso de la maestría en Derecho Constitucional y de Derechos Humanos. Entre algunos diplomados que ella tiene: diplomado en amparo, diplomado en formación de instructores, diplomado en mejora regulatoria, cursos de propiedad intelectual por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y bien, pues se ha destacado como una ponente a nivel nacional y también tiene experiencia como docente en varias universidades de México. Y para eso le damos la bienvenida a la doctora. Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctora Gloria Rocío? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta amable invitación. Me da mucho gusto poder acompañar en este programa la organización pues de este tipo de eventos, de foros de difusión de información a todas las áreas fiscales y de contabilidad de nuestro país. Es indispensable. Muchas felicidades. Muchas gracias.
Con la primera pregunta, antes de iniciar con algunas que nos mandó, quisiera yo saber qué se puede entender como comercio exterior. Aunque sé que la pregunta puede ser un tanto, no sé cómo llamarla, no encuentro la definición. Sin embargo, ¿qué es el comercio exterior para que lo entendamos la gente que nos está viendo? Es una pregunta muy importante para que nosotros podamos distinguir un poco estos aspectos en los que se involucran las empresas que realizan operaciones de comercio exterior y operaciones aduaneras. El comercio exterior es esa parte de nuestra actividad como país en la que establecemos las reglas del juego para el intercambio comercial. Todos esos flujos de importación y de exportación de bienes y de servicios, porque estamos ya en una era donde los servicios también son objeto de intercambio a nivel mundial. Y por lo tanto, nuestro país tiene, pues como todos los países, la posibilidad de establecer las reglas del juego. Reglas para permitir el ingreso o salida de mercancías por nuestro territorio, si hablamos específicamente de comercio exterior, y reglas que han sido o que han evolucionado y han sido diseñadas bajo los compromisos que México mantiene con organismos internacionales. Pensemos en la Organización Mundial de Comercio, pensemos en la Organización Mundial de Aduanas, incluso hoy en día todos los que nos dedicamos en algún aspecto a la parte fiscal, pensemos en la OCDE, pensemos en todos estos organismos que nos están tratando de dar un marco de referencia sobre las reglas del juego. Y eso no es una excepción para nuestro país. Entonces, el comercio exterior va a ser esa parte de nuestra relación de intercambio comercial con el exterior. Lo que acaba de mencionar, algunas preguntas que vienen a la mente es, ¿cuál es el escenario actual en materia de fiscalización a las operaciones de comercio exterior? Como bien lo comentó ahorita, somos parte de organismos internacionales y existen muchísimos cambios últimamente en las disposiciones fiscales y también de comercio exterior y bueno, pues tratados comerciales, se volvió a firmar un tratado, en este caso con los países de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. En esta materia de fiscalización, ¿qué ha cambiado y cómo se ve el panorama para este 2021? Pues en esencia el panorama se mantiene en cuanto a las facultades, han habido algunos cambios pues de procedimiento, pero en esencia las facultades de comprobación en materia de comercio exterior se asemejan mucho a las facultades fiscales. Sabemos, por ejemplo, que las aduanas son un punto de ingreso y salida de mercancías por nuestro territorio y en las aduanas se lleva a cabo el reconocimiento aduanero de las mercancías. Ese es un punto muy importante de revisión de cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal aduanero. Sin embargo, las operaciones de comercio exterior no acaban en la aduana. Es decir, no culminan nuestras obligaciones y la vigilancia sobre ellas una vez que cumplimos con el despacho aduanero que ocurre en la aduana, sino que nuestras autoridades fiscales mantienen salvas sus facultades de comprobación, tal como establece el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Y entonces las autoridades, a fin de comprobar el correcto cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal aduanera, pueden llevar a cabo una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión de escritorio, con las normas que establece el Código Fiscal de la Federación. Incluso cuando las mercancías están siendo transportadas, pueden girar órdenes de verificación de mercancía en transporte y eso le permite a las autoridades fiscales mantener, conservar esta posibilidad de revisar el cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a mercancías que son de procedencia extranjera, que se internan a nuestro país y que de alguna manera tienen que cumplir con el pago de contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento también de cargas regulatorias. Entonces, el operador del comercio exterior, el importador o exportador, tiene que observar que el cumplimiento no termine en la aduana y que va de la mano pues con todas las áreas que dentro de una entidad económica, una empresa, una persona que se dedique a importar o exportar, hay personas físicas que lo hacen de esa manera, pues tienen que observar con sus áreas contables, con sus áreas logísticas, con sus áreas de almacén. Todos tenemos que estar involucrados en estas obligaciones. Que siempre nos realizan en los foros a nosotros es, ¿qué necesito para importar algún producto?
la otra también que siempre nos mencionan, ¿qué necesito para exportar? O sea, sacar algún producto al extranjero y en su caso que ingrese un producto a territorio nacional. ¿Cómo obtengo estos permisos o qué es lo que tengo que realizar para tener estos padrones de importador o de exportador en su caso? ¿Nos podría ayudar? Ahora bien, soy una pequeña empresa que necesita importar un producto. ¿Me conviene darme de alta en este padrón? Entiendo que necesitas agentes aduanales para realizar todo este tipo de transacciones. ¿Qué puede vivir un pequeño empresario que quiere poner un negocio en México y que todo viene de materia de importación? Podemos decir a lo mejor China, Estados Unidos, por nombrar algunos países. Pues es una pregunta muy interesante porque a las empresas, a las personas que se quieren dedicar a esta actividad tan relevante y tan de moda en los últimos años, debido a nuestra interacción cada vez más fuerte con otras economías y nuestras relaciones a través de los tratados, pues importar y exportar es una actividad económica, es una actividad que implica cumplir con las reglas del juego. Y mientras que estemos empapados y enterados de estas reglas, podemos llevar a cabo una excelente actividad que nos permita acumular mayores ingresos. Por ejemplo, si nosotros queremos importar, hay dos aspectos fundamentales que debemos observar. Primero que nada, pues toda la parte relacionada con el negocio. ¿Qué voy a importar? Si existe un mercado que requiere este producto en nuestro país, si esta mercancía que me están ofreciendo del extranjero tiene un precio y unas condiciones de calidad y condiciones de cumplimiento de requisitos en nuestro país que puedan satisfacer la demanda nacional. Y entonces esta aventura de la importación se hace más interesante. Toda esa parte de un proyecto de importación es indispensable definirla para observar si verdaderamente estamos ante un buen negocio. Ahora, una vez que una empresa se decide importar, tiene que observar el cumplimiento de las normas, porque al momento de ingresar las mercancías al país se va a enfrentar con un procedimiento, un trámite en la aduana, el despacho aduanero. Y para poder cumplirlo se requiere, primero que nada, estar registrado en padrones, padrón general para efectos de la importación y en algunos casos, conforme al anexo 10 de las reglas generales de comercio exterior, padrones de sectores específicos. ¿Qué implica esto? Que me tengo que preparar. Tengo que ser un contribuyente cumplido, estar al corriente de mis obligaciones, estar registrado en el RFC, obviamente, y con un domicilio localizable, en fin. Y esto me permitiría poder acceder a un padrón. Este padrón me va a permitir acceder a un sistema electrónico en aduana para poder transmitir pedimentos. Ahora bien, yo voy a tener que observar que en la aduana el trámite del despacho aduanero puede realizarse por el importador a través de un despacho directo o a través de un tercero, llámese agente o agencia aduanera. Y este tercero va a actuar en mi nombre y representación para realizar ese trámite del despacho aduanero. Siempre la recomendación va a ser para una empresa nueva, pues acercarse a un experto que le permita conocer pues toda la complejidad en el cumplimiento de las normas del comercio exterior, que no son sencillas para quienes apenas se están involucrando. Entonces, pues el agente aduanal ha sido emblemáticamente esa figura, acaba de cumplir el 15 de febrero 103 años en la legislación aduanera, es una figura emblemática y que pues de alguna manera facilita ese trámite tan complejo que puede llegar a ser una importación. El agente aduanal guiaría de la mano, el agente o la agencia aduanal guiaría y llevaría de la mano al importador en todo este despacho, todo este trámite que implica la transmisión electrónica de un pedimento aduanal, que es nuestra declaración formal de ingreso de mercancías, los documentos que se anexan, que establece el artículo 36A de la ley, y lo que permitiría entonces que la autoridad, al evaluar esta solicitud, este pedimento, nos permita continuar pagando nuestras contribuciones y en su caso poder presentarnos ante un mecanismo de selección automatizado en la aduana que va a decidir si las mercancías son sujetas ahí mismo a un reconocimiento o si se me permite retirar las mercancías sin ser sujetas a una revisión por parte de la autoridad. Es muy importante recalcar que una gran parte de las mercancías
pues pueden llegar a obtener un resultado de desaduanamiento, es decir, que no sean sujetas a un reconocimiento profundo, un reconocimiento aduanero. Las autoridades aduaneras cuentan ya con mayores tecnologías para revisiones no intrusivas, entonces pueden revisar las mercancías desde muchos ámbitos y aspectos, pero finalmente no todas las mercancías se revisan en la aduana. Entonces, puede llegar a ser un trámite relativamente muy sencillo si estamos preparados, si estamos listos para cumplir con las normas. En el caso de la exportación, pues todos sabemos que exportar es digamos, un reto. Es un reto, es una aventura, implica acceder a mercados internacionales. México tiene afortunadamente en su era de libre comercio, en su era de apertura económica, pues todo un escenario de socios, de amigos comerciales. Tenemos en este momento 13 tratados de libre comercio firmados con más de 50 países. Tengo una pregunta en ese aspecto, Adelante. doctora. Con algunos amigos en Colombia, también en Census de Noche que estuvimos allá en ese país, uno de los problemas que tiene ese país, o lo comentaban ellos, es que esta parte de la revisión puede ser que te bajen toda la mercancía si así decide, en este caso la DIAN, ¿no? Que es el homólogo del SAT, y te pueden bajar la mercancía si así ellos deciden, y hacer que tarde mucho más tiempo a llegar a su destino de manera aleatoria. Y bueno, pues esto lo hace o a comentarios de personas que se dedican en ese país en cuestiones aduaneras. En México puede llegar a pasar, es decir, nos pueden retrasar un embarque, porque es algo que tiene que tomar en cuenta el empresario cuando envía algo. Puede ser que dijo que tardan 40 días en llegar a China, y de pronto nos hacen una revisión tan exhaustiva que se tardan otros 5 días, o los contratos que hicimos con los buques para enviar pues esta materia prima o este artículo terminado, qué sé yo, puede convenir en que se tarde mucho más. ¿En México pasa? Claro que sucede, y yo creo que es parte de los retos de todas las aduanas, y aquí hay un esfuerzo muy importante. México, como miembro de la Organización Mundial de Comercio y de la Organización Mundial de Aduanas, estos dos organismos tienen una gran influencia en nuestra organización aduanera, pues han establecido retos muy importantes para ir facilitando el comercio, facilitando las revisiones en aduana, facilitando el intercambio comercial. Y eso implica que en las aduanas se establezcan parámetros para que las autoridades sean eficientes en su fiscalización, en sus revisiones, sean expeditas, que dañen lo menos posible las mercancías, que le den una garantía a los empresarios, y hay procesos, y la ley los define, y la propia autoridad incluso tiene un manual interno, el manual de operación aduanera, que le establece cómo debe de llevar a cabo estos reconocimientos aduaneros. Lo que yo les debo de decir es que un reconocimiento aduanero consiste en un examen de las mercancías, un examen físico y documental del despacho de las mercancías, que implica constatar y cerciorarse de que lo que se presenta físico corresponde a lo que declaro en los documentos. Y esto, pues, obviamente, tiene como propósito constatar que se paguen, que se cumplan, que se paguen las contribuciones del comercio exterior y sus aprovechamientos, pero también que se cumpla con una función indispensable de la aduana, que es el control en materia regulatoria. Ese tipo de mercancías que pueden dañar al medio ambiente, a la seguridad nacional, a la salud pública, que pueden entrañar para todos nosotros, los que poblamos este país, un riesgo. Y que al final de cuentas las aduanas se han ido reconvirtiendo y han dejado de ser puntos de recaudación exclusivamente para transformarse en puntos de control de entrada y salida de mercancías, incluso para proteger aspectos que dañan en la importación de cierto tipo de mercancías a nuestros sectores industriales. Entonces, es un ejercicio muy profundo, en un trabajo muy profundo de las dependencias de nuestro país para poder enfrentar retos que implica el intercambio comercial, retos positivos y retos negativos. Hoy en día, el administrador general de aduanas, Horacio Duarte, nos da cuenta de manera muy constante en redes sociales de todos estos embarques que terminan, pues obviamente, decomisados en conjunto con
pues ya sabemos que hay una gran controversia, la militarización de las aduanas, el tema de la Guardia Nacional, pero que de alguna manera fuimos orillados a ello porque las Una aduanas son... pregunta sobre ese aspecto. Quienes cuidaban este tipo de embarques, bueno, que entraban a México, mucho de ello era la Secretaría de Marina, entiendo. ¿Siguen en resguardo o se ha dado a Guardia Nacional? Es decir, ¿quién verifica cuando hay algún tipo de ilícito que pueda entrar algo que ponga en riesgo? ¿La Guardia Ese es, Marina? es, ese es un punto indispensable. La naturaleza de una aduana, pues históricamente es la recaudación. Vemos que nuestras aduanas recaudan una gran parte de la recaudación total de contribuciones y aprovechamientos que ingresa a nuestro país, sobre todo por tema de IVA. Sin embargo, las aduanas ya tienen una naturaleza más profunda, que es el control. Ya tenemos muchos años donde nuestras aduanas no solamente están llevando a cabo estas funciones de recaudación a través del Servicio de Administración Tributaria, que todos sabemos incluye dentro de sus administraciones generales a la Administración General de Aduanas. Ahora, nosotros tenemos que enfrentar que en las aduanas hay una coadyuvancia con otras autoridades, precisamente por los riesgos que entraña el ingreso y salida de bienes por nuestro territorio. Y la Marina ha sido desde hace ya más de 10 años coadyuvante en las funciones de control en puntos fronterizos, en marítimos, porque pues naturalmente ustedes saben que como puertas del país las aduanas enfrentan muchos riesgos, temas de armas, temas de droga, de dinero, sobre todo pues los precursores, droga, que pues hoy en día es el cáncer de nuestro país y de nuestro vecino del norte, ¿no? Y tenemos que establecer un control más estricto. El funcionario administrativo no basta. El funcionario del SAT no tiene, ni creo que deba de tener todas las capacidades para enfrentar esos grandes riesgos, y por la naturaleza de las circunstancias muchas veces se cometen delitos que ya no caben en la competencia del SAT. Y por esa razón debe de haber un trabajo conjunto, hombro a hombro, con autoridades que le presten al SAT un apoyo constante frente a los retos que enfrentan nuestras aduanas. Yo no veo, vaya, como un problema que la Marina haya estado desde hace años en la aduana, en coadyuvancia, están presentes. Lo que hoy en día presenta una controversia es que algunos mandos militares o exmandos militares se incorporen como funcionarios dentro de la estructura del SAT y que desempeñen funciones ya de carácter fiscalizador, ya vamos a decirlo así, funciones que le son competentes al Servicio de Administración Tributaria conforme al reglamento interior del SAT. Entonces, Y que no son peritos en esa materia. No son peritos. Obviamente han habido ya noticias de que se les está capacitando, que están estudiando, pero les debo de decir que esta materia no se estudia, en... podría preguntarle, mejor dicho, ¿cuántos años ha estudiado usted? 25. 25. Y pensar que en un curso práctico, si así lo queremos ver, de 1 o 2 años, estas personas son aptas para estar ahí, creo que sobre ese aspecto pues no hay nada que hablar en eso, ¿no? Y es una gran controversia. Por un lado, vamos a tener que hablar acerca de pues, la necesidad de mejorar la situación de nuestras aduanas, donde se presentan altos niveles de corrupción, es la verdad. Nuestras aduanas son puntos de mucho riesgo por temas de armas, que sabemos que siguen ingresando a nuestro país, temas relacionados con precursores, temas relacionados con dinero, que pues representan un reto para el funcionario de a pie, el funcionario que tiene también sus límites, hay que decirlo. Claro. Entonces, sí creo que debe haber una sinergia, pero debe ser más clara, debe de ser legal, formal, y debe de permitir que nuestras autoridades se refuercen de manera en que no transgredan los derechos del empresario, porque el empresario, como lo señalábamos antes, requiere que cuando se porta bien, sea bien tratado y que su operación sea rápida, expedita, si no hay nada que objetarle a un trámite,
permitir que la mercancía se despache en el menor tiempo posible con los menores costos posibles. Y esa es la gran controversia. Por un lado, la obligación de vigilar, de comprobar, de obligar a que se cumplan pues todo tipo de requerimientos que son necesarios en el comercio exterior, pero por otro lado, permitir que fluyan las mercancías, porque pues hay sectores industriales que se detienen si el embarque no logra salir de la aduana, ¿no? Son sus materias primas, sus insumos intermedios, y no podemos detener el comercio. En este momento, si yo busco en el informe tributario y de gestión, el SAT nos dice que el promedio de una operación de reconocimiento aduanero es menor a 3 horas. Es menor a 3 horas. Es decir, cuando a una mercancía que activa el mecanismo le toca un reconocimiento aduanero, es decir, le corresponde una revisión, en ese caso, la autoridad nos dice que su promedio de revisión es menor a 3 horas. Pero la autoridad, conforme a la ley aduanera y su reglamento, pueden extender este reconocimiento y lo pueden extender hasta 5 días. ¿Es malo? Bueno, desde el punto de vista del empresario puede serlo, pero desde el punto de vista de la seguridad nacional y de la salud pública y de nuestros sectores industriales, puede ser indispensable. Puede ser indispensable para cerciorarse de que quienes presenten mercancías a la aduana cumplan todas las obligaciones relacionadas con la mercancía. No sé si me escucha en este momento porque yo no me escuchaba. Ok, perfecto, ya volvió el audio. Gracias. Esta pregunta, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrentan las empresas respecto de sus operaciones aduaneras en este 2021? Es una pregunta muy importante. Las empresas que ya tienen una dinámica muy definida, que tienen muy mapeados sus procesos, sus trámites con sus agentes aduanales, han ido depurando los riesgos, pero las empresas que se involucran, ahora que ha habido muchas empresas con el boom de los insumos médicos para, pues obviamente, abastecer la demanda que hay por la contingencia COVID-19, vemos que hay muchas empresas nuevas, pues enfrentan retos muy grandes. El primer reto es conocer sus obligaciones. Es un reto muy importante, conocer a qué obligaciones nos vamos a enfrentar si deseamos realizar operaciones de importación y de exportación. Porque nosotros lo sabemos, el no conocer las leyes no nos exime de su cumplimiento, hay obligaciones, están descritas, son diversas leyes que forman parte del régimen jurídico del comercio exterior, y necesitamos conocer ese procedimiento que nos lleva a cumplir y que de esa forma nos permite generar una actividad económica sana que nos genere ingresos. De lo contrario, generamos contingencias, generamos riesgos, y los riesgos pues pueden implicar créditos fiscales que la autoridad va a determinar por temas relacionados con sanciones, por temas relacionados con actos que se separan de la ley, ¿no? Entonces, sí creo que los riesgos que las empresas enfrentan tienen mucho que ver con el conocimiento de la ley, con la planeación, con la definición muy clara de un modelo de negocio que los lleve a cumplir precisamente una expectativa exitosa de importación o de exportación. Y ahí yo siempre voy a recomendar que de la mano de un experto, y siempre lo diré, es el agente aduanal que tiene que apoyar en este proceso al importador, se permitan intercambiar todas las ideas, todas las reglas con las que se va a trabajar para que se pueda llevar a cabo un trámite exitoso. Y posterior a ello, el importador y el exportador enfrentan otro riesgo. El conocer que una vez que la mercancía se retira de la aduana, siguen las obligaciones. Las obligaciones se mantienen por aspectos relacionados al régimen aduanero. El régimen aduanero, conforme a la ley aduanera, es el estatus legal que le damos a las mercancías dentro o fuera del país. Lo que le estamos declarando a una autoridad aduanera, que es lo que vamos a hacer con las mercancías. Si las vamos a importar, si las vamos a exportar. Si la importación es temporal, pues definitiva. Si va para un proceso de transformación o elaboración o reparación en una industria maquiladora, o si la mercancía va de exportación para un tipo de reparación y retorno.
En todos esos casos hay obligaciones y derechos, como lo establece un régimen tributario. Y ese régimen es el que va a tener que conocer la empresa para determinar cuáles van a ser las acciones a seguir una vez que la mercancía deja la aduana y que las obligaciones van a poder ser sujetas a revisión en los 5 años posteriores, como lo establece el Código Fiscal de la Federación. La autoridad nos puede revisar los 5 años posteriores a que una contribución se pagó o se debió de haber pagado. Esos retos son indispensables, que los conozca el empresario mexicano, que pueda prever, planear y llevar a cabo de manera exitosa su operación de comercio exterior, conociendo las leyes, implementando procesos pues que le ayuden en el cumplimiento de sus obligaciones de carácter fiscal. Ok. Antes de seguir con las preguntas, amigos de nuestras redes sociales, ojalá y puedan replicar este Facebook Live que hacemos para ustedes, que hacemos para los contadores públicos, para los abogados en el área fiscal y bueno, toda aquella persona que quiera saber sobre este tipo de temas. Recuerden, todos los miércoles a las 7:30 de la noche, siempre Noches de Census con su servidor Antonio Aranda. Y bien, también vamos a los saludos por aquí en redes sociales. Juan Manuel Duarte Fraire le manda un fuerte abrazo a la doctora Gloria desde Durango. Dice que fue uno de sus alumnos en la maestría de, me imagino que Derecho Aduanero o Fiscal, ¿no? También Marcos Sosa también nos manda por aquí saludos. Y bueno, recordarles que ustedes pueden hacer alguna pregunta en este Facebook Live que está completamente en vivo. En este momento son las 8:11 en la Ciudad de México. 8:11 de la noche ya, el 3 de marzo, se nos está yendo el año prácticamente rapidísimo. Muchos han hecho bromas que nos robaron un año pasado con la parte de COVID, ¿no? Esperemos que esto cada vez se vea en un panorama mucho mejor y la recuperación también del mismo mucho mejor. También ustedes hacen este programa, entonces si nos mandan saludos, si nos mencionan alguna pregunta que ustedes tengan para que el experto, en este caso la doctora, nos pueda resolver, sería excelente por su parte. Y bien, doctora, ¿cuál es el papel del contador y el área de impuestos, finanzas en el control del comercio exterior de la empresa? Pues es un papel indispensable que ha sido de alguna manera pues poco considerado quizá en algunas empresas, porque pensamos que el comercio exterior pues es una parte independiente a las obligaciones fiscales y que nos podemos recargar en los agentes aduanales. Y sí, claro, el trámite en aduana pues descansa sobre el agente aduanal, pero no debemos de olvidar que se trata de una operación de naturaleza fiscal, que se cuentan con obligaciones de dar, obligaciones de pagar contribuciones, obligaciones de hacer, obligaciones relativas a la declaración de las operaciones a través de un pedimento aduanal, el régimen aduanero, y por lo tanto hay un aspecto muy importante, donde las áreas de impuestos, de finanzas, las áreas contables tienen que trabajar hombro a hombro con el área de comercio exterior. Y es en el tema del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal. El pago de las contribuciones de comercio exterior implica la determinación de una base gravable, conocida en la operación aduanera como el valor en aduana. El valor en aduana es la base gravable de las contribuciones y aprovechamientos del comercio exterior. Hablemos de impuesto general de importación, todos lo conocemos como los aranceles. Hablemos del derecho de trámite aduanero, el derecho que nosotros tenemos que pagar, pues porque ponemos a trabajar a la autoridad aduanera con este trámite que le presentamos. El impuesto especial sobre producción y servicios, que de acuerdo al artículo 2 de la ley del IEPS, establece para cierto tipo de bienes su causación al momento de la importación. Lo mismo el impuesto sobre automóviles nuevos, el ISAN, para ese tipo de vehículos, de los modelos 10 años anterior, el vigente y el que viene. Y sobre todo el impuesto estrella en las aduanas, el IVA de importación. El IVA, que es un impuesto que enfrentamos por el simple acto de importar mercancías a nuestro territorio. Y finalmente, en algunos casos, pocos, podemos decirlo así, pero sí existen,
el pago de un aprovechamiento conocido como las cuotas compensatorias, que es una cuota que determina la Secretaría de Economía cuando existen prácticas desleales de comercio internacional. Todas estas contribuciones y aprovechamientos que acabo de mencionar, de una u otra forma, se calculan sobre una base gravable que determina el propio contribuyente, el importador. Y por lo tanto, esa integración de base gravable implica conocer el valor de la mercancía. ¿Cuánto vale la mercancía que voy a importar puesta en la aduana de introducción al país? Y por lo tanto, también tendremos que recurrir a esa área fiscal, a esa área de impuestos, a esa área de finanzas, para que podamos conformar esta base gravable de forma correcta y proporcionársela a la gente aduanal. Porque resulta que esta integración de base gravable se la tenemos que informar a la gente aduanal a través de un documento conocido como la manifestación de valor, próximamente electrónica. Y entonces el agente aduanal se limita a tomar ese valor y anotarlo en la aduana. Ese es el trabajo donde nuestra área contable, fiscal, de impuestos, de finanzas, cualquiera que sea su nombre, bueno, va a tener que estar muy atenta a trabajar hombro a hombro en esa conformación, porque esa base gravable va a implicar el correcto o no correcto pago de contribuciones y aprovechamientos. Eso es al menos un aspecto. Otro aspecto importantísimo, decíamos antes, el régimen aduanero. Pues si nada más importo una mercancía, creo que con el primer adelante. aspecto, creo que con el primer aspecto que acaba de mencionar, y por ahí si me dan volumen por favor, creo que con el primer aspecto que acaba de mencionar el contador público tiene esta parte de finanzas, la parte fiscal, tiene que coadyuvar en su caso con la parte aduanal, porque con una equivocación de en este caso un valor incorrecto, pues estaríamos pagando un impuesto al valor agregado completamente mal, y una serie de impuestos igual de la misma manera, ¿no? Creo que es el papel que acaba de mencionar muy importante en este caso. Sin duda. Y en el tema de los regímenes aduaneros, lo que hacemos con la mercancía es indispensable. La ubicación de la mercancía, explicarle a la autoridad cuál es el destino de las mercancías. Hablemos de un régimen de importación temporal. En una importación temporal, la obligación es retornar las mercancías en plazo. Entonces, en muchas ocasiones las empresas no controlan este tipo de obligaciones de carácter fiscal que pueden implicar que contribuciones que no se pagaron por la importación temporal, al final tengan que enfrentarse con multas como una consecuencia de no haber retornado en tiempo. Bueno, pues una incidencia muy alta de las empresas en temas relacionados con bases gravables incorrectas. Es el tema que en este momento la autoridad va a observar en la fiscalización de forma muy intensa. La autoridad viene con todo 2021 para recaudar. Recordemos que ha habido una contracción de recaudación tributaria, pues obviamente debido a la contracción económica, una disminución de la actividad económica en nuestro país y a nivel mundial. Entonces, nuestra autoridad fiscal quiere recaudar, quiere mantener sus niveles y vimos que lo lograron. 2020 fue un año donde el SAT nos presentó números positivos de recaudación, no obstante la pandemia, no obstante que los sectores industriales pararon por varios meses, el sector económico en general, el sector de servicios se encuentra todavía semidetenido, y aún así nuestras autoridades tributarias siguen recaudando. Y este año lo han establecido también como un parámetro a superar. Entonces, en comercio exterior la fiscalización va a ser más intensa en estos aspectos que comento. Obligaciones fiscales de dar, de pagar contribuciones correctamente, bases gravables, cálculo de contribuciones, aplicación correcta de tratados de libre comercio con sus certificados o certificaciones de origen correctos, visitas para cerciorarse que quien nos emite un certificado exista, tenga procesos industriales, tenga procesos productivos, cuente con soportes contables. Son obligaciones tremendas, podríamos enlistar verdaderamente decenas de obligaciones relacionadas con la parte fiscal que muchas veces son ignoradas en las empresas y que se depositan en gente de áreas que no son fiscales, que son logísticas, que son muy operativas aduaneras,
y que tienen muy poco, pues digamos, conocimiento fiscal, y por eso la autoridad encuentra esa área de oportunidad, porque las empresas no se están hablando, entendiendo en ese aspecto, ¿no? Claro. Bien, aquí nuestros amigos de nuestras redes sociales nos mandan saludo, Rosario García, le manda saludos a la maestra Gloria, Concepción Olia Vázquez también, que siempre nos escucha, lo mismo que Rocío, nos manda aquí también saludos, buenas noches Rocío. Elena Martínez le manda saludos a la doctora Gloria. Y bien, pues por último, finalmente, ¿qué papel juega la capacitación en la prevención oportuna de multas relacionadas al comercio exterior? Y antes Fundamental. decirles que tenemos un curso con la doctora próximamente aquí en Census Capacitación, el cual estará dándonos también en materia aduanera este tema, que será principales aspectos jurídicos y fiscales de la operación aduanera este 17 de abril de 2021, el cual estará con nosotros 5 horas dando esta capacitación para todas aquellas personas que están interesados en este tema. Muchas gracias, así es, vamos a tener este Adelante. curso precisamente diseñado. Este curso está diseñado para darle herramientas a esta área fiscal, contable, de impuestos, de finanzas de una empresa, para que haga un checklist de todo lo que van a tener que enfrentar en cuanto a sus obligaciones, cómo prevenir, cómo cumplir. Y es muy importante la capacitación porque junto con un modelo preventivo y de cumplimiento, la capacitación permite conocer las obligaciones y cumplirlas cabalmente. Evitar la comisión de infracciones que redundan en sanciones innecesarias. Hoy en día las empresas ya no se pueden permitir pagar más multas, ya no, porque estamos en una situación de crisis muy fuerte como para, pues, además darnos el lujo de ignorar estos escenarios. Decimos que la autoridad viene con todo, pero no viene con la intención de inventar, sino que van a detectar verdaderamente en qué nos estamos equivocando, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para poder anticiparnos, corregir, enmendar y sanear la operación de comercio exterior de manera exitosa. Se vienen tiempos muy provechosos también para México en el tema de la implementación del TEMEC, que nos va a permitir aumentar nuestro intercambio comercial. Hay escenarios de negocio fantásticos que se van a poder aprovechar, pero para que eso suceda, precisamente tenemos que estar preparados, capacitados y en conocimiento, sobre todo de las herramientas que nos permiten aplicar beneficios. Programas de fomento, por ejemplo, decretos. Ahora tenemos el decreto de Chetumal, tenemos obviamente el decreto para la frontera norte y frontera sur, tenemos un programa IMEX, tenemos DROVAC, tenemos muchísimos esquemas que le dan a las empresas beneficios que muchas veces son ignorados y que les permitirían grandes ahorros en materia fiscal si se dedican a operaciones de comercio exterior. Entonces hay que capacitarse para conocerlo, para acercarse a ello y para implementar todo tipo de mejoras que permitan ahorros y evitar sanciones a como de lugar, que es, yo creo que la estrategia para este año y para los años por venir. Como bien lo menciona en este momento, no hay nada más caro que la ignorancia. ¿Está de acuerdo conmigo? Es decir, la ignorancia es muy cara, ¿no? Porque al final el no saber este tipo de beneficios que puedes tener te hace que pagues contribuciones, pagues y no lleves una correcta administración de estos recursos financieros, que al final el empresario lo que busca es la creación de riqueza, la cual trae con esto y conlleva empleos, conlleva crecimiento, conlleva también a que las personas mejoren su calidad de vida en muchos aspectos, bien que depende también de muchos factores, ¿no? Sociales, etcétera. Pero sin embargo, pues, es un papel del empresario y el contador al lado, que es el ser que tiene que darle todos estos conocimientos, todas estas tips para que obviamente el empresario haga negocios de manera correcta dentro de un marco jurídico y bien siempre también con una ética completamente profesional.
Pues bien, estamos acabando este tema. Tavo Banda también aquí nos manda saludos, excelente tema, saludos a la doctora Gloria. Bien, le estuvieron mandando varios saludos, doctora. Y bien, para despedirme, algunas palabras que le diga a nuestra audiencia, recordándoles que tenemos la participación de la doctora el día 17 de abril con el tema, si me lo ponen en pantalla de favor, con el tema principales aspectos jurídicos y fiscales de la operación aduanera. Entonces ahí está la invitación también de la doctora que se va a ver en este curso. Y bien, pues a toda la membresía de Census saben que tienen acceso ilimitado a todas la parte de las ponencias. Algo que nos quiera regalar, doctora, para cerrar el programa. Pues este tema es de ustedes. El comercio exterior es un tema fiscal, es un tema que nos convierte en profesionales más competitivos, que enfrentamos pues, los nuevos escenarios donde las empresas quieren cursar pues, hacia los nuevos negocios internacionales. Ya cada vez más las empresas están tratando de obtener beneficios en la exportación, de alguna manera buscar alternativas de proveeduría para poder importar insumos intermedios, bienes de consumo final. Entonces, contador que no conoce comercio exterior, les debo decir que está totalmente atrasado, que se quedó en la prehistoria, porque sus empresas tienen que ir a más y tenemos que ir a más y aprovechar nuestros logros comerciales, los tratados que nos impulsan a acceder a otros mercados y que nos enfrentan a una necesidad de competir. Entonces, pues yo creo que contadores tienen que estar capacitados, informados, conocer los pedimentos, cómo se llenan las obligaciones fiscales, cómo se cumplen, cómo se anticipan y cómo podemos coadyuvar en todas las áreas para tener operaciones de comercio exterior exitosas. Insisto, son obligaciones fiscales y en quien primero nos tenemos que apoyar es en los fiscalistas, en los expertos que nos dan todas las pautas del cumplimiento de carácter tributario. Yo los invito a que nos acompañen al próximo curso. Vamos a platicar, vamos a conversar mucho sobre los temas más relevantes que hacen una intersección entre el comercio exterior y la obligación tributaria. Muchas gracias. Pues gracias a usted, doctora, por estar esta noche, doctora Gloria. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Census Capacitación. A nombre de Census, le agradezco. También a Rosario García, que nos manda 30 estrellas para seguir con complementando ese tipo de producciones que se hacen al final para ustedes, para que abrir un poco más el panorama de los conocimientos que pueda llegar a tener la persona. Por mi parte, ha sido todo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Y si les gustó este programa, por favor les invito que lo puedan replicar en sus propias redes sociales. Nos ayuda a llegar a más personas. Muchísimas gracias, doctora. Me despido y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles en Noches de Census. Recordarles, en 30 minutos vamos a Rompiendo Paradigmas. Hasta la próxima. Audiencia, hasta luego. Hoy en Noches de Census, Cumplimiento Normativo Aduanero 2021. Presenta Antonio Aranda. Invitada especial, doctora Gloria Estrada Antón.